Un cordial saludo, estudiantes de manejo y utilización de especies forrajeras tropicales de la Universidad de Antioquia. Vamos a continuar con este capítulo que nos ocupará hoy, que es el de control y manejo de malezas dentro de nuestro curso. Ya con esta parte de control y manejo de malezas entramos ya a lo que se denomina el manejo agronómico de la pradera. Muy bien. Vamos a comenzar con el concepto de maleza, que es una maleza. Esto tiene que quedar muy claro porque quien define qué es maleza y qué no es maleza es el cultivador del pasto, el cultivador de alguna especie agrícola, el manejador de estos cultivos. Nosotros somos los que definimos qué es maleza y qué no es maleza. O arbense, como se le llama actualmente, aunque realmente no es muy adecuado las malezas decirles arbenses. Se puede definir como una planta que acompaña el cultivo, en este caso nuestro sería el pasto, que interfiere en su desarrollo, en su cosecha y causa problemas a los animales que pastorean. Es decir, la maleza es una planta acompañante, pero que es nociva tanto para el pasto como para el animal o inclusive para el mismo suelo. Esto es muy importante porque realmente el concepto arbense es más una planta acompañante del cultivo que no causa daño. Se podría decir como una maleza noble. ¿Qué rasgos especiales tienen estas plantas a las cuales denominamos malezas? Tienen unos rasgos fisiológicos y ecológicos muy particulares que las hacen ser malezas o convertirse en problemas en los cultivos. Son plantas que producen continuamente semillas y la producción de estas semillas es muy abundante. Entonces esto les da una gran capacidad de propagación, de expansión y de cobertura sobre el cultivo acompañante. La reproducción de estas plantas que consideramos malezas es tanto sexual como vegetativa, es decir, si no pueden producir semilla botánica o semilla verdadera, también son capaces de reproducirse por otras estructuras vegetativas, como estolones, por ejemplo, como las mismas raíces. Se adaptan a condiciones de suelo y de clima muy extremos. Estas plantas, por su evolución, usted las ve en condiciones de suelos muy difíciles, suelos muy inundados, suelos muy secos, muy arenosos y condiciones climáticas de mucho calor, mucho frío. Entonces se han adaptado a muchas condiciones extremas que normalmente otras plantas no lo hacen, y eso las hace muy exitosas, digámoslo así, en su distribución y en su supervivencia. Son plantas de crecimiento muy rápido, muy vigoroso. Tienen muchas generaciones en poco tiempo y pueden ser de ciclo corto, ser perennes, pero el crecimiento generalmente es rápido y vigoroso. O sea, requieren pocos recursos de crecimiento para su expansión.
tienen una alta sobrevivencia de semillas. Las semillas son muy viables y muy latentes. Las semillas de malezas pueden estar años en el suelo, muchos años en el suelo. Y cuando tienen las condiciones favorables y uno hace un buen control previo de malezas en el cultivo, pueden aparecer estas semillas de malezas en el banco de semillas del suelo que están ahí en dormancia, en latencia, y complicarnos pues la vida en el manejo del cultivo. Por todo lo que hemos dicho anteriormente, son muy invasoras, son muy invasivas. Si uno puede observar plantas, estas plantas malezas las puede observar creciendo casi en piedra, en cemento, altamente invasivas. Y tienen bajos requerimientos de factores de crecimiento, que son el agua, la luz y los nutrientes. Entonces usted la ve crecer en ambientes que difícilmente crecería cualquier otra planta. La pategallina, por ejemplo, una maleza gramínea muy común, se ve mucho en las ciudades y se ve fácilmente en las aceras, en las juntas de los bloques de cemento de las aceras, en los bordes de las aceras, casi creciendo sobre piedra. Ahí crece la pategallina. Ellas tienen mecanismos de dispersión muy eficientes. Producen semillas que en algunos casos se dispersan muy eficientemente por el viento. Es más, la mayoría de ellas tienen este mecanismo de dispersión porque es muy eficiente. Otras veces son dispersadas por animales o por agua o por los mismos animales. Ustedes conocen muy bien los famosos pega-pega. Son muchas especies de malezas. Cuando el animal pastorea, en las patas y en los hocicos y en la cabeza va dispersando estas malezas. Tiene estructuras pegajosas que permiten esto. ¿Qué criterios de nocividad debemos considerar para decirle a una planta que está en nuestro potrero, en nuestro cultivo de pasto, que es una maleza? Esto es un criterio muy importante, porque para mucha gente, ya con una visión pues un poco exagerada de la producción sostenible, ya nada es maleza. Y es verdad, todas las plantas tienen su papel ecológico en el suelo. Pero como nosotros estamos trabajando con ecosistemas intervenidos por el hombre, son agroecosistemas, un potrero es un agroecosistema. Entonces nosotros sí tenemos que controlar la población de estas plantas, aunque reciclen nutrientes y hagan fotosíntesis. Pero es muy importante definir muy bien este criterio. ¿Por qué? Porque en los años 60, 70, cualquier cosa que fuera diferente al pasto era considerada maleza. Y ustedes saben que ya no es así. Antes en los libros de malezas de los 70 salía el matarratón como maleza, por ejemplo. Y ya sabemos que no es así. Las mismas leguminosas nativas eran consideradas malezas y eso no es así. Pero sí tenemos que regular población. Si es una planta que reduce los rendimientos del cultivo, pero mucho, que sea muy visible esta reducción del cultivo, al competir por factores de crecimiento, que son agua, luz y nutrientes, este es un criterio de nocividad, no es el único, pero es un criterio de nocividad. Esta competencia generalmente se presenta en épocas en que el pasto está pequeño, se está estableciendo, o en épocas de restricción climática, de mucho invierno, mucho verano, mucha sequía. Es cuando se presentan estas competencias, por decirlo así.
Si son plantas que interfieren y dificultan el pastoreo, como vamos a ver más adelante algunas de las más representativas, si interfieren y dificultan el pastoreo por su hábito de crecimiento o por la presencia de estructuras dañinas, que muchas de ellas, especialmente leñosas, las tienen, poseer espinas, pelos urticantes. Esto es otro criterio para considerar esa planta como maleza y tener que controlarla. Si es tóxica para los animales, obviamente no quiere decir que con solo un mordisco ya el animal se intoxicó. Son potencialmente tóxicas. ¿De qué depende que el animal se intoxique? Del principio activo que tenga esa planta, de la cantidad que el animal consuma, de muchos otros factores, del estado de crecimiento, del estado fisiológico del animal. Pero en principio una planta que yo sé que tiene principios tóxicos fuertes, hay que tenerle cuidado, hay que tenerla como maleza. Algunas plantas generan sabores y olores desagradables a los productos animales, especialmente a la leche. La leche es muy susceptible al cambio de olor y sabor por lo que el animal ingiere, aunque la carne también puede hacerlo. Entonces, si una vaca está consumiendo anamú, la leche va a tener olor a ajo. Es una planta que, por el azufre que contiene, tiene olor a ajo. Entonces, una leche saborizada con ajo, pues tal vez tendrá mercado ahora con los veganos, pero no es deseable. Si la planta hospeda plagas y enfermedades que afectan el cultivo, en este caso el pasto, muchas de estas afortunadamente hospedan plagas, tanto plagas de la raíz, plagas del tallo, plagas del follaje. Si son hospederas de plagas, también es un criterio de nocividad. Entonces yo como manejador de pastos tengo que ponderar estos 5 criterios que yo les presento aquí y decidir cuáles controlo y cuáles no controlo. Otro criterio es que pueda producir fotosensibilidad. Esto generalmente son plantas que ciertos metabolitos que se producen a nivel del hígado causan fotosensibilidad. Inclusive hay pastos que producen fotosensibilidad, especialmente en animales jóvenes. Entonces también tenemos que tenerla presente. Otro criterio de nocividad es si reduce la vida útil de cercas y se aísla la corriente de cercas eléctricas. Esto no parece desde el punto de vista como biológico muy certero, pero resulta que en ganadería hay que tener en cuenta todo. Y una enredadera puede empezar a hacer pudrición del alambre, pudrición del estacón, y si esa planta que se enreda sobre el alambre de cerca eléctrica, aísla la corriente o le quita mucha potencia a la corriente. Entonces esto también puede ser un criterio de nocividad de una planta. Hay plantas por su naturaleza, por su hábito de crecimiento, que pueden impedir el flujo de agua en canales y acequias. Entonces en ciertas zonas del país, potreros muy inundables se le hacen canales o acequias, se drenan. Entonces hay que mantener esos canales y acequias limpios. Y hay ciertas plantas muy agresivas que pueden impedir este flujo de agua normal. Plantas que son alelopáticas. Alelopatía es la producción de ciertas sustancias de la planta que impide el desarrollo de otras plantas que crecen alrededor.
Entonces esto no es deseable. Entonces, si identificamos plantas muy alelopáticas, puede haber problemas en nuestro cultivo. Bien. Entonces tenemos en cuenta ahí que seamos muy juiciosos en esto. 9 criterios de nocividad para tener presente y definir qué es lo que yo voy a controlar y qué es lo que no voy a controlar. Aquí podríamos agregar que no son consumidas por el ganado, pero ese es un criterio un poco peligroso porque una planta puede ser consumida por el ganado y ser tóxica, entonces tal vez ese criterio no es muy acertado. Bueno, ¿cómo se clasifican las malezas? Las malezas las clasificamos por su duración y por su morfología. Por duración hablamos del ciclo de vida. Todas las plantas tienen un ciclo de vida determinado, todos los seres vivos. En las plantas se habla entonces de plantas de ciclo corto que normalmente se denominan semestrales, anuales o bianuales o bienales, también les dicen los puristas del lenguaje, bienales o bianuales. Y también existen plantas perennes. ¿Perennes qué quiere decir? Perennes quiere decir que la planta florece, produce sus flores, fructifica y sigue viva. En cambio, las plantas de ciclo corto, estas plantas producen sus flores, sus semillas o frutos y mueren. Esto es lo que se denomina ciclo corto. Esto es muy importante para efecto de control, como lo veremos más adelante. Por morfología, ¿qué quiere decir la clasificación? Hay malezas de hoja angosta. ¿Qué es ser de hoja angosta desde el punto de vista botánico? Tener una nerviación o venación paralela, son plantas paralelinervias. Esto lo vemos desde ciencias naturales en primaria. Aquí encontramos las gramíneas y las ciperáceas. Son las de plantas de hoja angosta desde el punto de vista de malezas, que son la familia Poaceae y la familia Ciperácea. Todos los demás es de hoja ancha. De hoja ancha son de nerviación reticulada y son todas aquellas diferentes las gramíneas ciperáceas desde el punto de vista del control. Muy bien. ¿Qué factores pueden favorecer la invasión de malezas? Esto es muy importante porque el problema, la maleza es una consecuencia de un mal manejo. La maleza por sí misma no es la causa del problema, es el efecto de un mal manejo. ¿Por qué? Porque hay factores que favorecen esta presencia. El sobrepastoreo, que ya sabemos muy bien en zootecnia y en ganadería lo que ocasiona. No solo que el pasto se debilite, sino que aparecen especies no deseadas. Generalmente especies muy agresivas. Entonces con sobrepastoreo simplemente van apareciendo especies no deseadas, muchas de esas no deseadas son malezas, nocivas. El subpastoreo también afecta, dependiendo pues del tipo de pasto. Si yo no hago un pastoreo a fondo, el mismo pisoteo y consumo del animal hace un control de malezas. Es bien sabido por los ganaderos que sin ganado no se hace un potrero. Lo primero que hace uno en un rastro es meter animales. Ellos hacen un control por pisoteo y consumo. La siembra de pastos no adaptados. Si yo siembro un pasto en las condiciones de suelo y de clima que no son las de ese pasto, ¿qué va a pasar?
ese potrero se va a llenar de especies no deseadas. Pueden ser gramas, pueden ser especies leñosas. Y simplemente esa invasión de malezas es por un error de manejo, donde sembramos un pasto que no compite por condiciones de suelo o de clima. El ejemplo que yo siempre menciono aquí, si yo voy a sembrar el pasto Megatirsus maximus, un guinea, un tanzano, un mombasa, en unos suelos ácidos, húmedos, ese pasto al principio crece, usted lo ve muy bien, pero después de 2 o 3 pastoreos ya está completamente invadido, mangoneado, como se dice en términos ganaderos. Ahí el problema no fue del pasto, el problema fue el que maneja esa pradera. El movimiento incontrolado de animales y maquinaria es un factor que favorece mucho la invasión, porque los animales y la maquinaria son grandes dispersores de semillas de malezas. Entonces muchas veces llevamos equipos de labranza que alquilamos o que traemos de otra finca prestados. Esos equipos deben lavarse, porque en esa tierra que traen los equipos puede haber semillas de malezas muy agresivas que no teníamos en la finca, y así se han dispersado muchísimas malezas alrededor de todo el país. ¿Qué pasa con animales? Cuando compramos animales de otras zonas del país, de otra finca, en subasta, esos animales en su contenido intestinal pueden tener muchas semillas de malezas. Esos animales debe hacerse una pequeña cuarentena, menos de un día, que ellos evacúen todo su contenido gastrointestinal y la maleza que había ahí quedó. De otra manera, los animales van a regar todas esas semillas por la finca. Y esto también es válido para equinos, porque los equinos inclusive consumen muchas malezas aún que estén semilladas o florecidas. Y un factor es que yo lo he observado en mi práctica profesional, en mi vida profesional, el control deficiente de malezas. Si hay algo que se hace mal en las fincas es el control de malezas. Entonces ve uno todos los años los canecas, galones de herbicidas en las bodegas de las fincas, ve las mismas cuadrillas en los mismos potreros todos los años, y eso no tiene razón de ser. Si usted elimina un control eficiente, la maleza desaparece. Usted no tiene que estar cortando la misma maleza todos los años, eso no tiene sentido. Entonces, este control deficiente, que implica muchas cosas, como vamos a ver más adelante, es una de las grandes causas que favorecen la invasión de malezas. Yo tengo que evaluar la incidencia de malezas. No es lo mismo tener, eso parece muy obvio, tener una planta, 2 plantas, que tener 50.000 plantas de X o Y maleza. Entonces esto hay que evaluarlo. ¿Cómo se evalúa la incidencia de malezas en potreros? Básicamente 3 criterios. Primero, la densidad poblacional, ver cuántas malezas hay, y no solamente a ojo, sino tratar de hacerlo con un marco de 1 por 1, número de plantas por metro cuadrado. Y si yo no lo puedo hacer así, de pronto son malezas rastreras, simplemente por cobertura. ¿Qué cobertura tiene esa? Cuando yo hago la medición de la composición botánica de una pradera, puedo tomar esta medida. ¿Cuál es la distribución? Una cosa es que esté sectorizada o que esté generalizada en todo el potrero. Esto es importante, depende mucho del tipo de maleza, depende mucho de la época, desde el punto de vista climático, y la duración, el ciclo de vida.
Entonces tenemos estos tres criterios: densidad, distribución y duración. No es lo mismo tener malezas de ciclo corto que florecen y se mueren, o malezas perennes que generalmente pues son leñosas. Es muy diferente. Se considera, pues la literatura lo dice, que un umbral de 10% de malezas máximo se puede tolerar en la pradera. La idea no es tener un potrero cero malezas. Esto es bastante relativo, yo pues lo pongo porque lo preguntan mucho, porque depende mucho de la maleza. Si es un bejuco mataganado muy tóxico, yo no quiero ni 1%, quiero 0%. Si es una maleza muy invasiva, muy invasora, con gran producción de semilla, alta producción de semilla, yo tampoco quiero nada. Aquí podemos ver, este es un helecho, una pradera de Quingras en San José del Mus, de Quingras, no, de Brachiaria, Tirocloa de Cumbres, disculpa, y tiene un helecho distribuido en forma generalizada y indicador de suelos ácidos, aunque no es el helecho parnero estrictamente. Y estas son unas plantas también en San José del Mus, el potrero del rabo de zorro. Este rabo de zorro también un indicador de suelos ácidos, pero crece aislado de macollas. Esto sería un ejemplo de distribución generalizada y localizada. Aquí vemos ya estos en la maciega, son los húmedos. Este es un manchón de maciega, digamos muy localizado. Y aquí podemos ver una distribución más generalizada de ciperáceas, de cortaderas que están florecidas. Entonces, esos son los dos tipos de distribución de malezas que podemos encontrar. Y ahí también podemos evaluar la incidencia del ciclo de vida. Vamos a hablar de las malezas ya particularmente, de las plantas, las especies. Según este señor Hall y otros investigadores, consideran estas que les voy a mostrar las malezas más importantes del mundo. Tienen mucha, digamos, importantes del mundo, pero tienen mucho de, digamos, de la parte tropical, donde no hay estaciones, porque las plantas pueden crecer todo el año. En los países con estaciones ya es otro cuento, porque usted tiene 3 meses en congelado bajo nieve y solamente pastorean en primavera. Entonces ya la cosa cambia un poco. O sea, son malezas más importantes del mundo, pues, con mucho sesgo al mundo tropical, por decirlo así. Vamos a mirar unas combinaciones cuando ustedes vean la A es anual, AC si es maleza acuática, D si es dicotiledónea, M si es monocotiledónea y P si es perenne. El coquito o cortadera, el Ciperus rotundus, ustedes pueden ver ahí que es perenne, monocotiledónea de hoja angosta, considerada por muchos autores la maleza más peligrosa del mundo. Muy invasiva, tiene carácter también potencialmente tóxico, altamente invasiva, es alelopática, inclusive se reproduce por medios vegetativos y sexuales. Ustedes pueden observar ahí esos coquitos, por eso se denominan así, esos pequeños bulbitos en la raíz, son estructuras reproductivas vegetativas. Miren ese bulbito,
por ahí se reproduce. Entonces tiene reproducción vía sexual por semillas y también vegetativa. Sí es muy típica de los suelos húmedos, como la gran mayoría de las ciperáceas, como decir que todos. Tiene también acumula nitritos, nitratos. Entonces, por todas estas cuestiones es considerada una maleza tal vez de las más difíciles del mundo, especialmente suelos mal drenados, inundados, húmedos. Ella en verano desaparece, pero ahí queda la semilla en el suelo y vuelve y se regenera cuando comienzan las lluvias. Es muy alelopática, esos extractos de esos pequeños hongos se han servido para hacer experiencias de hasta de control de malezas por ser tan alelopáticos estas plantas. El coquito en nuestro medio. Todas estas ciperáceas tienen inclusive una característica que la semilla, si no cae de la planta, la semilla se germina en la misma planta. O sea, tiene un gran poder germinativo. Bien. Pasemos a la grama argentina o grama bermuda. Esta es una gramita muy conocida por todos. Es el signo de un dáctilo. Perenne monocotiledónea de hoja angosta. Muy agresiva, muy invasiva. Se arraiga muy bien en los nudos. Tiene propagación por semilla. Las aves o pajaritos semilleros la dispersan y ella también tiene una forma de dispersión por los tallos. Se usa mucho inclusive en campos deportivos, en zonas verdes, en jardines. Hay variedades mejoradas para estos fines. Es muy indicadora de suelos compactados, suelos duros. En las fincas, en los potreros, la vemos mucho en los caminos, en los puertas y broches, donde hay suelo muy compactado, está la grama argentina, de crecimiento de corte bajo y con bastante producción de semillas. El ganado y las bestias, más que todo las bestias la consumen, pero pues el valor forrajero es muy poco. La liendre puerco, ustedes saben que las malezas o las plantas o los árboles tienen nombres comunes. Aquí en Colombia varía mucho los nombres comunes de una región a otra. Yo pues les menciono aquí al menos como el nombre común más común, el nombre vulgar más común. La liendre puerco, la Echinoclea cruzgalli, es una maleza acuática de suelos inundados, suelos mal drenados. La Echinoclea cruzgalli es acuática, monocotiledónea, es maleza de hoja angosta. Semilla bastante, como la condición que vimos, o las consideraciones ecofisiológicas de estas plantas. Semillan muy rápido y de forma abundante. Son consumidas, por ejemplo, por búfalos, consumen muy bien esta planta. Y los equinos, los ovinos, es más complicada la cosa, depende mucho del estado fisiológico del animal. Es muy fácilmente observable en su espiga, la liendre puerco. Esta es otra liendre puerco, la Echinoclea colonna. También es maleza acuática, monocotiledónea de hoja angosta, muy parecidas, muy agresivas, muy invasivas, se reproducen muy bien, producen bastante semilla. Esta pate gallina para mí es una de las más agresivas. Yo la pondría inclusive por encima del coquito, porque esto es espectacular. Esta planta la veo en zonas urbanas, en las aceras, y asimismo la ven en las fincas, en las ganaderías, en los cultivos de maíz. Hace poco que estuve en un cultivo de maíz tecnificado para asilo en el Atlántico.
había una invasión de pategallina espectacular en ese suelo. O sea, se adapta a muchas condiciones, de suelos ácidos hasta suelos básicos, neutros, suelos que se inunden, suelos más secos, suelos compactados, sin compactar. Es una cosa bastante impresionante lo de esta pategallina. Resiste increíblemente el pisoteo, tanto de personas como animales. Es decir, si uno la puede sembrar para jardines o para zonas verdes, sería espectacular, porque es prácticamente indestructible al pisoteo. El problema es que crece como ustedes observan, como ciertos macollitos. Entonces, para que quede bien tupida, habría pues que tenerla en alta densidad. Florece bastante. Se considera inclusive hospedera de huevos de nematodos patógenos. Pero se arraiga muy bien en el suelo, cubre el suelo. Realmente es una planta espectacular desde el punto de vista ecológico y fisiológico. La pategallina. El pasto Johnson es el sorghum jalepense. Este es perenne, monocotiledónea, es de hoja angosta. Es una maleza muy nociva, especialmente en el sur, en el cono sur, en Argentina, que lo conocen como sorgo de Alepo. Es una de las malezas más difíciles, especialmente en cultivos forrajeros. Se propaga muy fácilmente la semilla, produce raíces, produce como estolones. La semilla es muy viable, aunque sea brososa, es muy viable. Los pajaritos semilleros la propagan muy bien, aunque en muchos países de Asia la utilizan como planta forrajera. Es un sorgo, pero tiene principios tóxicos, puede acumular glucósidos cianogénicos, y esto hace pues que haya que usarla con cuidado. Otra de estas malezas, la bendiaguja guayacana, es una maleza gramínea, hoja angosta, monocotiledónea, perenne. Es muy agresiva, inclusive fue muy común en las zonas del Bajo Cauca antes de la llegada del Cloda humidicola. Esa espiga, el viento fácilmente dispersa la semilla, una dispersión totalmente por anemocoria, que es la dispersión por el viento. Y tiene, pues digamos, un valor agregado, es que con esta especie, por la dureza de su hoja y su tallo, que tiene mucho sílice, es usada para hacer techos, para reemplazar la palma amarga. Y es unos techos de verdad duraderos y bonitos, los techos que se hacen con bendiaguja o guayacán. Bastante invasiva. Como todas las malezas, florece abundantemente, y la raíz también es bastante profunda y también produce estructuras de propagación en las raíces. Tenemos el buchón de agua, me disculpan la pronunciar esto, Eichhornia crassipes. Es una maleza acuática perenne y es bonita, pero es bastante agresiva. Es una maleza muy agresiva en cuerpos de agua, en jagüeyes, en represas, inclusive en zonas de represas pues, que producen energía eléctrica. Es un gran problema. También la llaman tarulla en la costa atlántica.
es capaz de prácticamente hacer desaparecer toda la superficie de un cuerpo de agua. Y el problema de esto es que no deja que entre la luz del sol, agota el oxígeno, y en zonas donde hay mucha eutrofización, o sea, mucha llegada de nutrientes lavados de otras zonas, donde se hace fertirriego o cualquier otra de estas causas, se propaga bastante fácil el buchón de agua. Un gran controlador natural de este es el manatí, pero también la pérdida de este animal ha causado mucho esta propagación del buchón de agua. En nuestra finca de la Universidad de Antioquia en Caucasia, uno de las tareas grandes es limpiar los agüeyes de esta tarulla. Eso no es fácil, es un trabajo dispendioso. Si uno no tiene la máquina, la retroexcavadora, toca hacerlo pues en Caucasia, allá en la finca de la universidad, con el búfalo. Esto se meten los trabajadores hasta dentro del agua, amarran toda esa tarulla y se jala con el búfalo. La verdolaga, la portulaca o colerácea, una maleza anual dicotiledónea, es muy común en suelos arenosos, como vemos ahí, suelos de zonas de las zonas costeras, de suelos arenosos, de texturas livianas. Por eso existe un refrán que dice que se riega como verdolaga en playa. Es inclusive ornamental, es bonita, pero digamos en ciertas condiciones se vuelve muy agresiva. El quenopodio un álbum. Esta planta, pues en nuestro país tiene mucha fama porque tiene un principio activo muy usado como purgante intestinal en los niños, y en el campo todavía se utiliza para esto, el quenopodio. Es un antiparasitario interno muy potente y también tiene alta producción de semilla. Es de la familia de la quinoa, la quenopodiaceae, de hoja ancha. Cuando uno dice dicotiledónea es de hoja ancha. Anual, o sea, semilla y muere, fructifica y muere. Tenemos el guardarrocío pangolilla, la Digitaria sanguinalis. Es una maleza anual monocotiledónea, pero bastante agresiva. No parece que fuera anual porque no siempre la veis. Lo que pasa es que ella produce tanta semilla en el suelo que aunque muere una planta, hay otras que siempre están ahí creciendo. Entonces uno siempre ve eso como que fuera perenne, pero realmente no lo es. Es una digitaria, es el género de mismo la pangola, y tiene una inflorescencia parecida a la pangola. Es una gramita inclusive que se observa mucho en potreros degradados, sobrepastoreados, hasta inclusive en las zonas verdes también de las ciudades. Muy agresiva, con alta producción de semilla. La batatilla, que es una convolvulácea con Bulbulus arvensis, planta perenne dicotiledónea, hoja ancha. Hay muchas especies de batatillas. Con estas hay que tener cuidado, ya se enredan muy fácil. Y muchas veces el problema es ese, que cubren mucho el cultivo, el pasto o el cultivo, los cercos, los tutores, se convierten en un gran problema. Y algunas de ellas, no esta exactamente, son muy tóxicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas batatillas. La avenilla, que se llama avena fatua o falsa avena, sea otra maleza de hoja angosta gramínea, también es un gran problema en países estacionales del cono sur, la avenilla.
Miren la gran producción de semilla. Esta semilla la dispersan los animales, la dispersa el viento, bastante agresivo. Aquí en Colombia no es tanto el problema de esta avenilla. Tenemos el Amaranthus híbridus. Son malezas muy agresivas, de suelos muy secos, compactados, acumulan nitratos, nitritos, florecen bastante, crecen en cualquier parte, zonas de suelos casi al pie de las fincas, de las casas, suelos pelados donde no crece nada, viste el amaranto. Es una de las malezas que ya han sido reportadas como resistentes al glifosato. Esto es muy grave. Aunque existen, ustedes saben ahora, muchas especies de este género que son comestibles ya de cultivos comerciales, comestibles. Tenemos otro amaranto, el Amaranthus espinosus, que lo llamamos yuyo macho, porque el que no tiene espinas se le denomina yuyo hembra. Este, además de producir bastante floración, tener principios tóxicos, también es muy rústico y tiene unas espinas que lastiman de verdad muy fuerte. Miren ahí donde está creciendo, miren ese cemento, y ahí está creciendo muy bonito el yuyo macho, el Amaranthus espinosus. Otra de las ciperáceas, la cortadera Ciperus esculentus, también muy común en nuestro medio. Igual, miren, se propaga por estructuras vegetativas como rizomas y esos pequeños bulbos y semilla sexual. Inclusive todas estas ciperáceas tienen potencial ornamental. De hecho, el papiro ornamental es una ciperácea. De zonas húmedas, de suelos mal drenados. El pastorqueta, el Paspalum conjugatum, hierba amarga, hierba agria. Muy común también en potreros degradados. Inclusive es un pasto que se ve en zonas verdes, en jardines, canchas. El ganado lo consume muy poco, ya si no tiene más que comer, si el potrero ya está muy mangoneado. El pastorqueta tiene también unos principios tóxicos, principalmente glucósidos y cianogénicos. La caminadora es también una maleza bastante agresiva, la Rhomboelia cochinchinensis. Yo tuve oportunidad de conocerla en Urabá, es de buenos suelos, muy extraordinariamente invasora, no es consumida por el ganado, tiene una espiga muy particular y es bastante invasiva. En cultivos forrajeros es un verdadero problema porque produce todas estas miles de semillas que produce, son bastante viables. De la caminadora o peladolcillo también le dice. Bueno, vamos a hablar de las principales malezas de trópico bajo y medio en Colombia. La anterior eran en general como en el mundo tropical. Ya vamos a ver algo más específico, seleccionado con base en lo que yo he visto durante mi carrera profesional en las fincas y apoyado pues también en la literatura sobre el tema. El bicho, Cassia torra, es una leguminosa, hoja ancha. El bicho es una maleza leñosa, de las pocas que son leñosas, pero son de ciclo corto, son semestrales, o sea, ella florece, semilla y muere. Esto es muy importante tenerlo presente para el control. Muy bien consumida por los equinos, que pueden dispersar mucho esta maleza en la finca, pero no es bien consumida por los bovinos y es bastante invasiva. Le gustan los suelos ácidos, Caucasia se ve bastante, pero se adapta a todas las condiciones. Si usted le da buenos suelos también trabaja bien, es una condición de las malezas.
La escoba dura, la Sidacuta. Estas plantas ustedes pueden ver ahí en la foto donde está creciendo. Son las típicas de suelos compactados, duros. Así igual que la mencioné de la grama argentina, se observan en las puertas, en los broches, en los caminos. Tiene una raíz profunda, pivotante, aguanta suelos muy duros. Inclusive es muy difícil arrancar esa planta con la mano. Consumida por los cerdos los cerdos que pastorean, los hongos. Y se denomina escoba porque con ella se hacen escobas en el campo. Escoba dura, produce bastante semilla viable. Y tenemos la escoba negra, la Sida rombifolia. Ustedes ven plantas con potencial ornamental y muchas de estas malezas, como por no decir casi todas, son plantas con mucho potencial medicinal, muy usadas en medicina homeopática. La Sida rombifolia, miren bien la hoja que es un rombo y así nunca se les olvida que es la Sida rombifolia y el color, las manchas púrpura en el centro de la corola. Tenemos la masiega o matatigre, en la costa no le dicen masiega, sino matatigre. Paspalum virgatum, una maleza gramínea perenne de hoja angosta muy agresiva, produce alta cantidad de semilla viable, altísima, y de suelos buenos. Muchos ganaderos dicen que donde crece la masiega y crece buen pasto. Muy consumida por los equinos aún en estado de semillada, y esto hace que la distribuya por toda la finca, si no se les hace una cuarentenita a los equinos. Crece así en matojos aislados, de crecimiento cespitoso, pero florece bastante. El ganado la consume muy poco, tiene que ser que esté tierna, en rebrote tierno la consume, pero tiene potencial, tiene mucho nitrato y nitrito. En estado así ya semillado son más que todos los equinos que la consumen, y si no se controla por arranque básicamente, porque ella nunca forma, digamos, si hay pastoreo, ella aparece más bien en matojos, generalmente se arranca, pero tiene pues problemas pues como planta maleza. Tenemos este matacaballo que también le decimos rejalgar, bencenuco o algodoncillo. Estos nombres yo los he recogido en todos los años de mi ejercicio profesional, diferentes zonas. La Asclepias curasábica tiene principios tóxicos, la asclepiadina, que es un alcaloide. Tiene potencial ornamental, es bonita, no es muy invasiva. Para mí es una maleza de mediana a baja nocividad. Si usted la deja florecer, estas semillitas, a través de esos arilos de pelos blancos, se dispersa por el viento. Y esa asclepiadina, si algún animal que esté preñado la consume mucho, tiene potencial abortivo. Entonces sí tiene algo de peligro. La mariposa monarca prácticamente se alimenta solo de esta planta. La gente que va a cultivar no, digamos, a criar mariposa monarca, esta es la planta que ella prefiere. Ahí vemos una monarca o falsa monarca visitando la planta. El mortiño, hay muchas especies de mortiño en todos los climas, de la Clidemia de Clidemia capitellata, tierra caliente. Ese mortiñito, ese fruto muy consumido por las aves que lo van dispersando, esa semilla. Tiene también potencial ornamental, es una melastomatácea. El mortiño, que realmente crece en suelos con buena humedad. Miren ahí la otra foto donde todavía no tiene sus frutos, ahí es el momento de control. Hay dos tipos, Clidemia hirta y Clidemia capitellata.
Una sola nácea que llaman los negritos o hierba mora, miren en el suelo que está creciendo, bastante agresiva, crece muy fácil en cualquier parte. Tiene solanina, como la papa, y tiene también estructuras espinosas. Crece muy fácil en cualquier, muy adaptable a cualquier tipo de suelo. La rajatetas o desgarratetas, la Solanum hirtum, muy famosa, miren esas espinas, y ese nombre es básicamente porque las ubres de las vacas sufren mucho con esas espinas, inclusive el pene o el escroto el prepucio de los toros, especialmente toros, un toro de muchos millones de pesos se puede perder por daños en el prepucio, en el pene, por esta planta. Produce un lulito también con pelos muy urticantes, se propaga bastante fácil, tiene unas espinas de verdad que causan daño. El rabo de zorro, Propogum bicornis, crece en matopos, produce bastante semilla bastante. Esa semilla dispersada por el viento es muy indicador de suelos ácidos, más de zonas de montaña, de suelos ácidos, muy agresivo. Es algo consumido por los animales cuando está en rebrote, pero así ya semillado prácticamente no lo consume. Miren la gran cantidad de semillas que produce este rabo de zorro. Y también tiene acumulación de principios tóxicos, algo de nitritos y nitratos y de glucósidos cianogénicos. El salvión, el olivón, la Vernonia patens, cuando está en rebrote pequeño el ganado la consume. El problema es que si la dejamos ya en este estado vegetativo, inclusive los animales la consumen, algunos animales. Ustedes saben que el consumo de los animales depende mucho de su estado fisiológico, de su edad. Pero como les disculpan esta primera, miren, ella es una leñosa como el bicho, pero de ciclo corto. Ella florece abundantemente, esa semilla es dispersada por el viento muchos kilómetros y el potrero se le puede convertir simplemente en un cultivo de salvión. Después de que ella semilla fructifica, muere. Entonces, en un estado en que está sin florecida ya no es necesario hacerle nada porque ella ya va a morir. Pues esto es muy importante para tener presente estas cosas. La famosa dormidera o sensitiva, la mimosa pública. Hay otra muy parecida que es la mimosa somnians, que se diferencian en la disposición de las hojas compuestas, muy común en suelos húmedos, de zonas planas, tiene espinas y se reproduce bastante agresiva. Y esta zarza, la mimosa pigra, es del mismo género. Esta también es de suelos planos de mediana fertilidad, especialmente suelos planos y húmedos, lo he visto mucho, muy invasiva, tiene unas espinas muy fuertes, semilla mucho. Aquí lo vemos en la foto inferior derecha, en una zona de Urabá al pie de un canal húmedo, produce bastante semilla. Miren las espinas sobre el raquis de las hojas, pero inclusive el ganado la consume. Precisamente en Urabá veía plantas de estas donde el ganado alcanzaba a consumir las hojas a pesar de las espinas, porque es una leguminosa, una mimosácea. La venturosa lantana cámara, inclusive es una planta muy ornamental, se ve bastante en los jardines. A nivel ornamental la llaman tango o banderita española. Esta venturosa tiene principios tóxicos, lantanina,
un alcaloide. Básicamente en los fruticos, en las bolitas que empieza a producir es donde va la lactanina, que puede producir esa lactanina, puede producir fotosensibilización de origen hepático. La verbena, Stachycarpeta cayenensis, también de potencial ornamental. Ahí en Medellín ya mucho una hermanita de estas muy parecida, ornamental, muy bonita. Esta es la verbena morada o verbena negra. Produce bastante semilla, se propaga bastante fácil, no es consumida por el ganado. Muy utilizada en el campo para darle pelas a los niños. Se mojan, la mamá coge la matica, la moja con agua y le da sus buena tunda a los niños necios, así como ustedes. Otra cortadera a 3 filos, la Escleria terota, bastante nociva. Las cortaderas son de tallos triangulares. Este tallo triangular es muy duro, tiene mucha sílice y simplemente se llama cortaderas porque si usted arranca una planta de estas, trata de arrancarla sin guantes, lo corta, simplemente corta, es un filo de un cuchillo. De suelos muy húmedos y, como hemos dicho ya, la ciperácea no es consumida por el ganado y es muy invasiva. La cortadera a 3 filos. Otra cortadera, la estrellita otote, la Diclomena ciliata. Suelos pesados de fincas, en suelos planos, con un manejo pues no adecuado del pastoreo. En época de lluvias el potrero se ve blanco, muy bonito, por esta estrellita blanca, muy invasiva, muy invasora. Tenemos el anamula, Petiveria aliacea. Realmente su nocividad es básicamente porque los animales la consumen y le genera un sabor muy desagradable a la leche, como ya les mencioné, y es ahora muy utilizada en medicina naturista. El café bravo, el Palicorea magravi, que se observa mucho en tierra caliente, es una planta inclusive ornamental, muchas variedades de esta, el café Palicorea magravi. En Brasil es considerada una de las plantas más peligrosas para los búfalos. Los búfalos la consumen mucho, muy tóxica, mata a los búfalos. Palicorea magravi. En Caucasia la vemos bastante en los canales, entre los potreros. Y la ruina ricos, famosa en el Magdalena Medio, zona de la costa. La Meloquia parvifolia y Meloquia piramidata son bastante agresivas, bastante invasivas, y con ese nombre ustedes se imaginan que no hará. Hay una variedad blanca que es la parvifolia y una morada que es la piramidata. Sin embargo, los animales lo consumen. Alguna vez un ganadero en el Cesar me dijo que las vacas, cuando consumían esta planta, mejoraban la leche. Esto es todo un cuento. Usted lo podría usar sin que se le convierta en una maleza y tal vez ya no sería arruinar ricos, sino salvar ricos. Y para terminar esta clase de maleza de trópico alto en Colombia, el helecho marranero es tal vez el más famoso, que lo utilizamos pues para quemar el marranito en diciembre, quemarle los pelos al marrano. Es tóxico, ustedes dirán que ¿qué animal se va a comer eso? Pues el animal se lo come el rebrote tierno, y ese rebrote tierno le produce problemas de sangrado en la orina, y también tiene una sustancia tiaminasa que inhibe digamos, el desempeño de la tiamina en el animal. Es típicamente indicadora de suelos ácidos. La lengua de vaca o polanca, como le decimos en Colombia, Rumex acetrosela, una lengua, es una maleza que florece bastante,
aunque tiene muy buen perfil nutricional, tiene muchos minerales, el ganado la consume, pero si lo hace en exceso, los oxalatos que tienen pueden producir cálculos renales y problemas respiratorios al animal. Esta es otra especie, la Rumex crispus. Hay dos especies, esta es tal vez más común que la anterior. Florece bastante la semilla es muy viable. Y la semilla madura y la inflorescencia madura. La falsa pova, el Olcula natus, es una plantita llegada al país de Europa. Ustedes ven, aunque en muchos casos, en ciertos potreros, en zonas de páramo, eh, con ovejas, se utiliza como forrajera, el ganado la consume, pero florece muy rápido y produce bastante semilla, pero no se le puede descartar su valor forrajero necesariamente. Parece que el quicuyo que tenemos en las zonas frías es bastante competitivo con cualquier otra planta. Un diente león amarillo, Taraxacum officinale, que inclusive también pues, el ganado lo consume. No es tan agresiva como la falsa pova, pero sí se observa en potreros. Y muy ornamental también. El barbasco es típico de zonas frías, inundadas, cuando tenemos en el potrero charcos, zonas mal drenadas, aparece mucho el barbasco, el polígono hidropiperoides, utilizado antiguamente, se machacaban las hojas y se tiraban en los ríos para pescar, porque intoxica inmediatamente a los peces. La poligonácea es de la familia de la lengua de vaca. El corazón herido también es una poligonácea de zonas frías, potreros bien mal drenados, aparece el corazón herido. No es mediana, baja nocividad, pero sí aparece. El senecio es una flor muy bonita, una especie de margarita, si es tóxico, miren dónde está creciendo, también puede aparecer en potreros. La chicoria, Lipocaeris radicata, también tiene principios tóxicos, miren que es muy parecida al diente de león amarillo, el Taraxacum officinale. La zarzamora, esta sí me ha tocado lidiarla, es bastante agresiva, crece muy fácil en potreros abiertos, produce una zarzamora, una morita criolla de buen sabor, pero tiene unas espinas hasta en las hojas bastante complicadas para el control, siendo inclusive una planta perenne. Muy bien, dejemos hasta ahí entonces esta clase y ya pasaremos a hablar de plantas tóxicas. Les agradezco mucho la atención, les habló Julio Jerry Gómez de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a todos.